Las luces doradas de la entrada del exclusivo club de empresarios parpadeaban con una arrogancia que lastimaba la vista, prometiendo una noche de opulencia para la élite de la ciudad, mientras el motor de nuestro taxi modesto tosía su última queja antes de detenerse junto a la alfombra roja. Antonio, mi esposo, me apretó la mano con esa calma imperturbable que lo caracteriza, observando a los valets aparcar vehículos que costaban más que la casa de mi infancia, mientras nosotros bajábamos con la dignidad intacta pero con los zapatos equivocados para ese pavimento de mármol pulido. Era la fiesta de ascenso de mi hijo Jorge, un evento que él había descrito como la culminación de su carrera, el momento donde se consagraría ante los socios como un hombre hecho a sí mismo. Pero el aire frío de la noche traía consigo un presagio amargo que me heló la sangre antes de dar el primer paso. No había nadie esperándonos con los brazos abiertos, solo el murmullo distante de las copas de cristal, chocando, y un guardia de seguridad corpulento que nos miraba con una mezcla de lástima profesional y desdén ensayado, bloqueando el acceso principal con su cuerpo macizo, como si fuéramos una amenaza viral para la asepsia del lugar. Al acercarnos a la entrada, mis ojos se desviaron hacia un caballete dorado situado estratégicamente justo antes del arco de flores importadas, un detalle decorativo que imaginé sería para anunciar el menú o la lista de invitados VIP, pero que resultó ser una guillotina moral. Allí, iluminada por un foco cenital que no dejaba lugar a dudas, estaba una fotografía ampliada de Antonio y mía, tomada hace meses en nuestro jardín, vestidos con ropa de trabajo manchada de tierra, con sombreros viejos y sonrisas cansadas tras una jornada de poda. La imagen, sacada de contexto, nos hacía parecer indigentes desaliñados, una caricatura grotesca de la pobreza que mi hijo tanto temía. Pero lo que realmente detuvo mi corazón no fue la foto, sino el texto impreso, en letras negras y gruesas debajo de ella. Aviso: estas personas pobres están estrictamente prohibidas. No dejar pasar bajo ninguna circunstancia. Sentí cómo el oxígeno abandonaba mis pulmones, reemplazado por una sustancia tóxica y caliente que subía desde mi estómago. Una mezcla de vergüenza pública y una incredulidad paralizante que me hizo tambalear sobre mis talones. La voz de Jorge resonó en mi memoria con una claridad dolorosa, superponiéndose al ruido del tráfico y a la música de jazz que se escapaba del salón, recordándome aquella conversación telefónica de la semana pasada donde, con un tono falsamente preocupado, me sugirió que quizás el ambiente sería demasiado sofisticado para nosotros. «Mamá, el señor Jorge dijo que ustedes arruinarían la estética del evento si se presentaban con su ropa habitual», murmuró el guardia, leyendo la instrucción en su tableta sin atreverse a mirarme a los ojos, confirmando que esto no era un error administrativo, sino una ejecución planificada y pública de mi dignidad. La estética a la que se refería mi hijo había sido financiada con mis ahorros de 3 décadas, con el dolor de mis dedos pinchados por la aguja y con la venta de mi propio patrimonio. Pero ahora, frente a la sociedad que él pretendía impresionar, yo no era la inversora mayoritaria, sino una mancha de suciedad que debía ser limpiada antes de que llegaran los peces gordos. La crueldad no era incidental, era el mensaje central de su nueva identidad, una declaración de independencia firmada con la tinta de mi humillación. Un grupo de invitados, vestidos con trajes de diseñador y envueltos en nubes de perfume costoso, se detuvo momentáneamente frente al cartel, señalando la fotografía y soltando risitas ahogadas detrás de sus manos cuidadas, convirtiendo nuestro dolor en el entretenimiento previo al cóctel. Pude ver cómo sus miradas saltaban del cartel a nosotros, escaneando nuestra ropa sencilla, validando el juicio de mi hijo y reduciéndonos a intrusos indeseables en su mundo de fantasía financiera, ignorando que la verdadera pobreza estaba dentro del salón y no en la acera. Antonio, que hasta ese momento había permanecido como una estatua de serenidad, dio un paso al frente, no con agresividad, sino con la autoridad silenciosa de quien ha visto caer imperios más grandes que el ego de mi hijo, y colocó una mano protectora en mi espalda, recordándome quiénes éramos realmente. No necesitábamos gritar, ni montar una escena, ni suplicar
entrada en un lugar que había sido pagado con nuestro dinero. El desprecio de Jorge nos había liberado de cualquier obligación maternal de proteger su frágil mentira, y en ese instante la tristeza se evaporó para dar paso a una claridad estratégica y fría. Abrí mi bolso de cuero gastado, ese que Jorge siempre criticaba por no tener un logotipo de marca visible, y mis dedos rozaron la superficie lisa de la caja negra que había preparado con tanto cuidado, pensando ingenuamente que sería un regalo de celebración. Ahora, al sentir su peso en mis manos, comprendí que no llevaba un obsequio, sino una sentencia, un caballo de Troya cargado con la verdad documental que mi hijo había intentado enterrar bajo capas de apariencia y deuda. La caja era elegante, envuelta con un lazo rojo impecable, el único elemento que parecía encajar con la estética del evento. Pero su contenido era radiactivo, pruebas tangibles, fechas, cifras y contratos que desmontarían la ficción de su éxito en 1800. Cuestión de segundos. La saqué lentamente, asegurándome de que los invitados curiosos vieran el gesto, transformando mi movimiento en una performance deliberada. Si Jorge quería espectáculo, yo le daría el acto final más memorable de su vida, aunque no fuera el que él esperaba. Le extendí la caja al guardia de seguridad, quien la recibió con sorpresa, esperando quizás un insulto o una resistencia física, pero encontrándose en su lugar con la ofrenda tranquila de una madre rechazada. Mantuve mi mirada fija en la suya, asegurándome de transmitirle que él no era mi enemigo, sino simplemente el mensajero involuntario de una catástrofe inminente que estaba a punto de servirse junto con el champán. «No entraremos, oficial. No se preocupe. No queremos arruinar la vista de nadie», dije con una voz que no tembló ni un milímetro, una voz que ya no pedía permiso ni buscaba aprobación, sino que dictaba las condiciones del juego. «Pero, por favor, como un favor personal a la mujer que pagó su sueldo de esta noche, asegúrese de que mi hijo reciba esto inmediatamente», continué, elevando el volumen lo suficiente para que los curiosos cercanos escucharan cada sílaba. «Dígale que es vital para su futuro y que debe abrirla durante el brindis, frente a todos, porque el contenido es invaluable». El guardia sopesó la caja, confundido por la discrepancia entre mi apariencia pobre y la autoridad de mis palabras, pero la curiosidad humana es una fuerza poderosa, y vi en sus ojos el brillo de la intriga que garantizaba que la caja llegaría a su destino. Jorge, en su infinita vanidad, no podría resistirse a abrir un regalo misterioso frente a su audiencia, asumiendo que sería algún tributo a su grandeza, alguna joya o reloj que pudiera exhibir como trofeo de la devoción familiar que él despreciaba en privado, pero explotaba en público. Era una trampa diseñada a la medida de su ego. Cuanto más alto levantara la caja para presumir, más dura sería la caída cuando la verdad se derramara sobre el mantel de lino blanco. Me aseguré de sonreír, una sonrisa que no llegaba a los ojos, una mueca gélida que sellaba el destino de la fiesta, y di un paso atrás, alejándome del umbral prohibido. Antonio y yo nos giramos lentamente, dándole la espalda a las luces doradas, al cartel humillante y a la música que empezaba a subir de volumen, caminando hacia la oscuridad de la calle con la cabeza alta, como si acabáramos de dejar una bomba de tiempo activada en el centro del salón. La brisa nocturna me golpeó la cara, secando una lágrima solitaria que se había escapado sin mi permiso, no por la prohibición de entrar, sino por el duelo silencioso de saber que el hijo que crié había muerto hace mucho tiempo, devorado por el personaje vacío que ahora celebraba ya dentro. No miramos atrás, ni siquiera cuando escuchamos más risas provenientes de la entrada. Esas risas eran el combustible que necesitaba para lo que vendría después, la validación final de que mi plan no era cruel, sino una intervención necesaria y quirúrgica. Mientras nos alejábamos buscando otro taxi, saqué mi teléfono celular del bolsillo, la pantalla iluminando mi rostro en la penumbra, con un brillo azulado que contrastaba con el oro del club, marcando el inicio de la fase 2 de mi operación. El cartel decía que éramos pobres, que no teníamos lugar en su mundo de éxito y brillo, pero mientras caminábamos por la acera rota, yo sabía que tenía el poder de apagar todas esas luces con una sola firma,
con una sola transferencia, con una sola verdad. La noche apenas comenzaba, y aunque nos habían cerrado la puerta física, yo tenía la llave maestra de toda su existencia financiera en mi bolso. Jorge quería que nos fuéramos para no manchar su imagen, pero pronto descubriría que sin esa mancha, su imagen no era más que zumo y espejos. El silencio entre Antonio y yo no era de derrota, era el silencio táctico de los generales que se retiran de una escaramuza menor para ganar la guerra definitiva antes de que sirvan el postre. Mientras el taxi se alejaba del resplandor del club, el dolor punzante en mi pecho no provenía del cartel infame que acabábamos de ver, sino de la familiaridad de esa ingratitud, un sentimiento que me arrastró violentamente 20 años hacia el pasado, directo a la pequeña habitación de costura de nuestra antigua casa. Podía sentir casi físicamente el ardor en las yemas de mis dedos, encallecidos y perforados por 1000 pinchazos de aguja, testigos mudos de las noches interminables de 2005 donde el sueño era un lujo que no me podía permitir. Recuerdo mirar el reloj digital sobre la mesa, marcando las 04:15 am en rojo parpadeante, sabiendo que debía levantarme a las 06:00 am para preparar el desayuno, pero mis manos no podían detenerse porque cada puntada en esos vestidos de gala ajenos significaba $1 más para el fondo de la matrícula escolar de Jorge. El zumbido rítmico de la máquina de coser era mi nana nocturna, una canción de sacrificio que cantaba para asegurarme de que mi hijo nunca tuviera que bajar la cabeza ante nadie, irónicamente construyendo con mi sudor la misma escalera por la que él subiría para luego mirarme desde arriba con desprecio. En aquellas madrugadas gélidas, calculaba mentalmente los costos mientras la tela áspera pasaba bajo el prensatelas. $850 mensuales de colegiatura en el Instituto Privado San Javier, más los uniformes de lana importada, los libros de texto actualizados anualmente y las excursiones obligatorias para socializar con la élite. Mi espalda gritaba de dolor, curvada sobre la mesa de fórmica desgastada, pero yo sonreía estúpidamente, imaginando que estaba comprando su futuro, invirtiendo mi salud a cambio de su dignidad. No cosía para comprarme joyas ni para viajar. Cosía para que Jorge pudiera llevar esos zapatos de cuero brillante y esa corbata de seda que lo hacían indistinguible de los hijos de banqueros y políticos. Él dormía plácidamente en la habitación, contigua, ajeno al ruido de la máquina y al precio real de sus sueños, despertando cada mañana con el desayuno caliente y la camisa planchada, creyendo que la vida era naturalmente generosa, sin ver nunca las sombras bajo mis ojos, ni las curitas en mis dedos hinchados. Cuando Jorge cumplió 12 años, recuerdo haber entregado el último pago de una excursión a Europa, que costó $3.200, dinero que había ahorrado dejando de comer carne durante 6 meses y remendando mis propios zapatos hasta que la suela se deshizo. Él tomó el sobre con el dinero sin mirarme a los ojos, avergonzado de que su madre tuviera las manos manchadas de tinte y aceite de máquina, y corrió hacia el autobús escolar sin despedirse, temiendo que sus amigos vieran a la mujer que hacía posible su estilo de vida. Ese día, parada en la acera con mi abrigo viejo, sentí el primer pinchazo de esa frialdad que hoy se había materializado en el cartel del club. No era vergüenza adolescente, era la semilla de una negación sistemática de su origen. Yo era el motor oculto y sucio de su maquinaria perfecta, necesaria para funcionar pero indispensable de ocultar, una herramienta útil que se guarda en el cajón cuando llegan las visitas importantes. El tiempo saltó bruscamente una década hacia adelante, a una noche lluviosa de 2015, cuando el teléfono sonó a las 02:30 am, con esa estridencia que solo traen las malas noticias, rompiendo el silencio de una casa que ya se sentía demasiado grande y vacía. Era Jorge, no para preguntar cómo estaba, sino con la voz quebrada por el pánico y el alcohol, balbuceando desde una comisaría al otro lado de la ciudad, donde había sido detenido por conducir ebrio y destrozar mobiliario urbano tras una fiesta universitaria. «Mamá, sácame de aquí. No puedo tener antecedentes. Arruinaría mi pasantía en el bufete», suplicó, transfiriéndome su irresponsabilidad con la facilidad de quien está acostumbrado
a que otros limpien sus desastres. No hubo preguntas sobre mi bienestar, ni disculpas por despertarme, solo la exigencia urgente de una solución mágica, asumiendo que yo, como siempre, encontraría la manera de que el mundo real no lo tocara. Esa madrugada, sentada frente al sargento de turno bajo la luz fluorescente y zumbante de la estación de policía, tuve que negociar no solo su libertad, sino su futuro legal, enfrentándome a una fianza y a daños civiles que sumaban exactamente $15,000 americanos. No tenía esa cantidad en el banco. Mis ahorros de costurera se habían ido en su universidad y en sus caprichos de networking, así que tomé la decisión más dolorosa y rápida posible para evitar que pasara una sola noche en la celda. Vendí mi Toyota Corolla 2010, mi único medio de transporte, mi pequeña cápsula de independencia, a un precio ridículo de remate, a un vecino oportunista, a las 06:00 am, firmando los papeles sobre el capó mojado por la lluvia, mientras las lágrimas se mezclaban con las gotas frías. Entregué el dinero en efectivo, billete tras billete, comprando su libertad con mi movilidad, condenándome a años de esperar el autobús bajo el sol y la lluvia, cargando bolsas de mercado que cortaban la circulación de mis dedos. Cuando Jorge salió por la puerta metálica de la comisaría, con la ropa arrugada y el aliento todavía oliendo a licor caro, no corrió a abrazarme ni a agradecer el sacrificio monumental que acababa de hacer. Simplemente se ajustó el cabello, miró su reloj y murmuró que todo había sido un malentendido exagerado por la policía corrupta. Nunca mencionó el auto que ya no estaba en la cochera. Nunca preguntó cómo haría yo para ir al médico o a mis entregas de costura. Para él, el problema se había resuelto solo, como por arte de magia, y mi sacrificio fue invisible. Un detalle administrativo en su biografía inmaculada. Subimos a un taxi en silencio, yo contando las monedas para pagar el viaje, él enviando mensajes de texto para controlar los daños de su reputación social. Y en ese trayecto comprendí que mi hijo no veía el costo de las cosas, solo el valor de su propia imagen reflejada en los ojos de los demás. El recuerdo más reciente, y quizás el más doloroso por su frialdad calculada, ocurrió hace apenas 2 años, en 2023, cuando Jorge vino a casa no con problemas, sino con una sonrisa brillante y una carpeta de cuero llena de gráficos coloridos y proyecciones financieras optimistas. «Mamá, es la oportunidad de nuestras vidas», dijo, desplegando planos de una firma de consultoría que llevaría nuestro apellido, prometiendo que si yo le adelantaba su herencia y ponía mi casa como garantía, él se encargaría de mí para siempre. «Ya no tendrás que coser nunca más. Vivirás como una reina. Te lo debo», aseguró, mirándome con esos ojos que sabían exactamente cómo desarmar mis defensas, manipulando mi deseo de verlo triunfar y mi miedo a la soledad de la vejez. Me pintó un futuro, donde él sería el capitán del barco y yo la pasajera de honor, descansando en cubierta mientras él navegaba las aguas del éxito empresarial. Firmé cheques por un total de $200,000, liquidando fondos de pensiones y refinanciando la hipoteca de la casa que mi difunto esposo y yo habíamos pagado durante 30 años, entregándole el control absoluto de mi seguridad financiera a cambio de una promesa de lealtad filial. Recuerdo la sensación del bolígrafo en el papel, una mezcla de esperanza y vértigo, mientras él guardaba los documentos con una rapidez depredadora, como si temiera que yo recuperara la lucidez y me retractara en el último segundo. «Eres la mejor socia, mamá», dijo, dándome un beso en la frente que se sintió seco, administrativo, el cierre de un trato comercial más que un acto de amor. Lo que él olvidó mencionar, y que yo descubrí mucho después al revisar los estatutos con Antonio, fue que la estructura legal de la empresa me otorgaba el 51% de las acciones preferentes, convirtiéndome técnicamente en su jefa, aunque él actuara como si el dinero hubiera caído del cielo. Los meses siguientes revelaron la verdadera naturaleza de su gratitud. Las visitas se hicieron escasas, las llamadas se limitaron a excusas breves, y el dinero que supuestamente llegaría como dividendos nunca apareció.
reemplazado por historias de reinversión necesaria y gastos operativos imprevistos. Pero lo peor no fue la falta de retorno financiero, sino el cambio en su trato personal. Ya no era solo indiferencia, era una hostilidad activa hacia mi presencia, como si el simple hecho de verme le recordara que su éxito era prestado. Empezó a criticar mi forma de vestir, mi acento, mis historias, diciéndome que no entendía el mundo moderno de los negocios y que era mejor que me mantuviera al margen, relegándome al papel de una anciana senil que debía estar agradecida por las migajas de atención que recibía. Cada vez que intentaba preguntar por la empresa, él suspiraba con exasperación, rodando los ojos y diciendo: «Mamá, deja eso a los profesionales, tú solo relájate y ve televisión». La culminación de este proceso de borrado sistemático ocurrió hace apenas una semana, en la cocina de mi propia casa, esa que ahora estaba hipotecada para financiar su oficina de cristal y acero, en el centro. Estaba preparando café para él y su esposa Valerie, cuando me atreví a sugerir que me gustaría asistir a la fiesta de aniversario de la firma, ilusionada por ver los frutos de nuestra inversión. Jorge se detuvo en seco, dejó su taza sobre la mesa con un golpe seco y me miró con una frialdad que me heló la sangre. «Mamá, seamos realistas. Tu presencia me avergüenza frente a mis socios internacionales. No encajas. Mejor quédate en la cocina, donde eres útil, y no intentes jugar a la empresaria». Esa frase, «tu presencia me avergüenza», resonó en mi cabeza más fuerte que cualquier grito, rompiendo finalmente el velo de negación que me había protegido durante décadas. Valerie, su esposa, soltó una risita cómplice, añadiendo que «la estética es crucial en estos eventos, Clara, y tú tienes un aire demasiado rústico», sellando así el pacto de exclusión entre ellos dos, dejándome sola en mi propia cocina con la cafetera temblando en mis manos. Fue en ese preciso instante, mientras ellos salían riendo hacia su auto deportivo, comprado con los fondos de la empresa, que algo dentro de mí hizo clic, un interruptor que cambió el dolor por una determinación fría y absoluta. No lloré, me quedé mirando la puerta cerrada, escuchando el rugido del motor, y me di cuenta de que había creado un monstruo, alimentado con mi propio sacrificio, y que era mi responsabilidad maternal, quizás la última y más importante, desmantelarlo antes de que fuera demasiado tarde. El taxi frenó suavemente frente a nuestra pequeña casa alquilada, ya que la principal estaba cedida a Jorge, trayéndome de vuelta al presente, a la noche de la fiesta, con el cartel de «Prohibido el paso» todavía grabado en mis retinas. Antonio me ayudó a bajar, notando la tensión en mis hombros, y me miró con esa complicidad silenciosa de quien conoce toda la historia, sin necesidad de palabras, sabiendo que el viaje al pasado no era para lamentarme, sino para cargar munición. Ya no era la costurera sumisa de 2005, ni la madre angustiada de 2015, ni la inversora ingenua de 2023. Era la dueña mayoritaria despreciada y estaba a punto de ejecutar la auditoría más dolorosa de la historia de la familia. Entramos a la casa no para escondernos, sino para activar los mecanismos que había preparado en secreto durante los últimos 2 meses, desde el día del insulto en la cocina, transformando cada lágrima tragada en una evidencia tangible lista para ser detonada. De regreso en la quietud de nuestra pequeña cocina alquilada, lejos del estruendo y las luces engañosas del club, Antonio y yo nos sentamos frente a la mesa de madera vieja, donde descansaba una copia exacta del contenido de la caja negra, que ahora circulaba como una bomba de tiempo entre las manos de los camareros. No necesitábamos estar allí físicamente para ver el desastre. Habíamos construido el guión de esa catástrofe documento por documento durante noches de insomnio y auditoría forense, armando un rompecabezas de traición que ahora estaba completo sobre el hule de cuadros rojos. Abrí la carpeta maestra, la copia de seguridad de mi venganza, y el primer papel que mis dedos tocaron fue el estado de cuenta bancario del mes pasado. Una hoja de cálculo impresa en alta, resolución donde las cifras no mentían ni pedían disculpas. Ese documento había surgido de una revisión rutinaria que hice hace 3 meses,
Cuando noté que mis propios ahorros menguaban a un ritmo alarmante y decidí rastrear cada centavo que salía de la cuenta mancomunada de la empresa, esa a la que Jorge tenía acceso ilimitado, bajo la excusa de gastos de representación. Lo que descubrí esa tarde frente a la pantalla del ordenador fue la primera grieta en su fachada de magnate. Una transferencia automática y recurrente de $8.500 que salía puntualmente el día 5 de cada mes hacia la cuenta personal de Jorge, camuflada bajo el concepto genérico de honorarios de gestión. Sin embargo, al contrastar esto con los libros contables reales, vi que la empresa no generaba suficientes beneficios para justificar ese salario. El dinero salía directamente de mi capital inyectado. Es decir, él se estaba pagando un sueldo de ejecutivo con el dinero de mi hipoteca. Para la versión que iba dentro de la caja de regalo, edité el concepto de la transferencia con la ayuda del gerente del banco, quien simpatizaba conmigo tras años de ser clienta, cambiando la etiqueta técnica por una descripción brutalmente honesta. Subsidio materno para hijo incapaz de generar ingresos propios. Esa línea de texto, resaltada en amarillo neón, era la primera bofetada. Demostraba que su estilo de vida, su coche y sus trajes no eran fruto de su talento, sino de mi caridad mal administrada. Debajo del estado de cuenta bancario descansaba la segunda evidencia, quizás la más volátil desde el punto de vista financiero. Un reporte de crédito detallado y una serie de correos electrónicos impresos que había recuperado de la papelera de reciclaje de su antigua laptop, esa que me dio para ver recetas, creyendo que yo era demasiado ignorante tecnológicamente para restaurar archivos borrados. Los correos eran notificaciones de cobro de una plataforma de apuestas online y de SBM, un prestamista privado con sede en Panamá, revelando una deuda acumulada de $120.000 en juegos de póker virtual y inversiones en criptomonedas fallidas. Jorge no solo gastaba lo que tenía, sino que apostaba lo que no era suyo, creando un agujero negro financiero que estaba a punto de tragarse la empresa entera si yo no intervenía. La implacabilidad de los números era aterradora. Fechas, horas de conexión a las 3 de la AM y montos perdidos en segundos que equivalían a años de mi trabajo como costurera, todo documentado en papel membretado con sellos de último aviso en rojo sangre. Esta evidencia tenía una función específica en la caja: destruir su credibilidad ante el señor Bermúdez y los otros socios. Si ellos veían que su director ejecutivo era en realidad un ludópata en potencia, que gestionaba el capital de riesgo como si fueran fichas de casino, su carrera terminaría antes de que pudiera servir el postre. La prueba estaba diseñada para ser vista de un vistazo rápido. Había circulado en rojo los totales de deuda y había adjuntado una nota adhesiva con mi letra. ¿Apostamos la empresa también, hijo? Era la confirmación de que su desesperación por aparentar éxito venía del pánico a que le rompieran las piernas por deudas de juego, y esa vulnerabilidad expuesta era letal en su círculo social. Pero si las deudas serían su bolsillo, la siguiente prueba estaba destinada a destruir su coartada moral, y su origen fue el más doloroso de todos, porque fue un accidente del destino, una casualidad tecnológica que me rompió el corazón. Se trataba de un pendrive USB plateado, pegado con cinta adhesiva a una transcripción impresa de un archivo de audio. La grabación provenía de una tarde de domingo hace 2 meses, cuando Jorge y Valery vinieron a almorzar y dejaron su Baby Monitor de alta gama encendida en la sala para vigilar a su perro en el jardín, olvidando que el receptor estaba en la cocina conmigo. Mientras yo lavaba los platos, el aparato captó una conversación que tenían en el sofá, creyéndose solos y seguros en su impunidad. En la transcripción que incluí en la caja, subrayé las frases exactas de Valery, palabras que resonaban en mi cabeza con la cadencia de una sentencia de muerte. Ya no soporto su olor a viejo y a comida barata. Sácale la firma de la cesión de derechos completa este mes, y en cuanto tengamos el control total, la mandamos al asilo público del Estado. Hay uno en las afueras que es gratis. Ahí no molestará. La voz de Jorge, lejos de defender a su madre, respondía con una risa nerviosa y un complaciente.
Paciencia, amor. La vieja es terca, pero ya casi suelta todo. Solo aguanta sus historias aburridas un poco más. Esa grabación no solo probaba su ingratitud, sino que revelaba un plan premeditado de despojo y abandono. No era descuido, era maldad pura y dura. La implicación práctica de este audio era devastadora para su imagen pública de hombre de familia. En la fiesta, rodeado de personas que valoran la lealtad y la tradición, escuchar su propia voz conspirando para tirar a su madre en un asilo estatal como si fuera basura vieja sería un suicidio social instantáneo. Me aseguré de incluir un código QR en el papel impreso que enlazaba directamente al archivo de audio en la nube, con la instrucción «Escúchame». Sabía que la curiosidad de los invitados, o del propio Jorge en su arrogancia, los llevaría a reproducirlo, y una vez que esas palabras flotaran en el aire del salón de fiestas, no habría champán en el mundo capaz de lavar la mancha de su crueldad. La cuarta evidencia era un documento legal solemne, de papel grueso y con sellos notariales en relieve, que Antonio había redactado con su experiencia de décadas en el sistema judicial. El título de propiedad de la casa donde vivía Jorge, acompañado de una notificación de revocación de comodato precario. La mayoría de la gente, incluido mi hijo, asumía que al darle la casa, esta ya era suya, pero nunca formalizamos el traspaso de la escritura. Legalmente, él vivía allí prestado, bajo una figura jurídica que permite al dueño recuperar el inmueble en cualquier momento si no hay un contrato de alquiler vigente. Jorge, en su ignorancia arrogante, nunca se molestó en pagar los impuestos prediales ni en cambiar la titularidad, creyendo que yo era demasiado pasiva para usar la ley en su contra. El documento en la caja tenía una nota amarilla pegada en el centro que decía simplemente: «Tienes 30 días para desalojar. El reloj empieza hoy». Al lado, adjunté copias de los recibos de impuestos prediales que yo seguía pagando religiosamente, demostrando quién era la verdadera dueña del techo bajo el cual dormía. La implicación era inmediata y brutal. Al abrir la caja, Jorge se enteraría de que estaba a un mes de quedarse sin hogar. No solo le quitaba su estatus, le quitaba su refugio, obligándolo a enfrentar la realidad de buscar un apartamento que pudiera pagar con su sueldo real, que era cero, y sus deudas de juego. Era el jaque mate a su estabilidad doméstica, ejecutado con la frialdad de un casero que se ha cansado de un inquilino moroso y destructivo. Luego estaba la quinta pieza del rompecabezas, un elemento sorpresa que apuntaba directamente a su clasismo y a su desprecio por Antonio. Un recorte de prensa enmarcado de una revista jurídica nacional, datado de hace solo 5 años. En la foto, Antonio aparecía con toga de magistrado, recibiendo un reconocimiento por su trayectoria como juez federal y experto en derecho mercantil, con un titular que rezaba: «La mente brillante detrás de la reforma de propiedad». Jorge siempre vio a Antonio como un simple jardinero jubilado que yo había conocido en el parque. Un viejo pobre que no merecía ni un saludo, basándose únicamente en su ropa sencilla y sus manos trabajadoras. Nunca se molestó en preguntar, en investigar o en tener una conversación real con el hombre que se sentaba a mi mesa. Incluir este recorte en la caja era una lección de humildad devastadora. Antonio no solo era solvente, era una eminencia en el mismo campo legal donde Jorge intentaba torpemente hacerse un nombre. La ironía era deliciosa. El hombre al que prohibieron la entrada por pobre tenía más poder, prestigio y patrimonio en su dedo meñique que Jorge en toda su vida. La nota adjunta al recorte decía: «El jardinero revisó tus contratos, Jorge, y encontró todos los agujeros». Esto servía para aterrorizarlo legalmente. Ahora sabría que no se enfrentaba a una madre anciana y sola, sino a un equipo legal de alto nivel que conocía sus trucos y tenía la capacidad intelectual para desmantelarlos. El miedo es un arma poderosa, y saber que su enemigo era un exjuez federal lo haría temblar. La sexta evidencia era pequeña pero letal, un detalle logístico que cerraba el círculo de su asfixia financiera inmediata. Una captura de pantalla impresa de la aplicación de la tarjeta de crédito corporativa Black, esa que él exhibía con orgullo y con la que
Planeaba pagar el catering de lujo de esta noche. La imagen mostraba el estado de la tarjeta. Bloqueada por el titular principal. Reporte de robo-fraude. Yo era la titular principal de la cuenta empresarial. Él solo tenía una extensión. A las 20:00 horas en punto, yo había presionado el botón virtual que convertía su plástico negro en un pedazo inútil de policarbonato. Esta prueba no necesitaba mucha explicación escrita, solo la hora del bloqueo y un saldo disponible de 0 puntos ceros. La implicación práctica era inmediata. Cuando llegara la cuenta del banquete, que yo sabía ascendía a unos $8,000 por el servicio de catering exclusivo y las botellas de vino importado, la tarjeta sería rechazada. Jorge no tendría cómo pagar la fiesta que estaba celebrando. La humillación no sería teórica ni futura, sería instantánea frente a los meseros y al gerente del club, obligándolo a buscar excusas o a pedir dinero prestado a los mismos invitados a los que intentaba impresionar. Miré el conjunto de pruebas desplegado en la mesa. El dinero que no era suyo, las deudas que lo ahogaban, la crueldad grabada en audio, la casa que perdería, el enemigo que subestimó y la tarjeta que no pasaría. Cada papel era un clavo en el ataúd de su vanidad. No había ira en mis movimientos mientras volvía a guardar las copias en la carpeta. Solo la satisfacción clínica del cirujano que ha localizado el tumor y tiene el bisturí listo. Todo lo que estaba en esa mesa estaba también en la caja negra que el guardia de seguridad sostenía en ese momento en la entrada del salón, esperando el momento preciso para ser entregada. La belleza de estas pistas radicaba en su irrefutabilidad. No eran opiniones de una madre dolida, eran datos duros, hechos verificables, documentos oficiales. Jorge podía mentir sobre sus sentimientos, podía inventar excusas sobre por qué no me invitó, pero no podía discutir con un estado de cuenta bancario ni con una escritura pública. La verdad tiene un peso específico, una gravedad propia, y yo había empaquetado toneladas de esa gravedad en una caja de cartón ligero. La progresión de las evidencias estaba diseñada para golpearlo en oleadas. Primero la vergüenza financiera, luego la exposición moral, después la amenaza legal y finalmente la ruina total. Antonio colocó su mano sobre la mía, deteniendo mi repaso mental. ¿Está hecho, Clara?, preguntó con su voz tranquila. Asentí, cerrando la carpeta con suavidad. Está hecho. Las pruebas están dentro. Ahora solo falta que él sea lo suficientemente arrogante para abrir la caja. Sabía que lo haría. Jorge no podía resistir ser el centro de atención, y una caja misteriosa entregada en medio de su gran noche era una tentación irresistible. Él pensaría que era un regalo de sumisión, un último intento de su madre por comprar su afecto, y esa vanidad sería el detonante que activaría todas las cargas explosivas que habíamos plantado. Me levanté de la mesa y fui hacia la ventana, mirando hacia la dirección donde se encontraba el centro de la ciudad y el club de empresarios. Podía imaginar la escena, las risas, los brindis falsos, la música suave, y en medio de todo eso, mi caja, esperando paciente como un depredador en la hierba alta. Había una justicia poética en usar sus propios pecados como munición. Yo no había inventado nada, solo había recopilado su realidad y se la estaba devolviendo en un envoltorio bonito. La preparación había sido exhaustiva. Habíamos visitado el registro de la propiedad 3 veces para asegurarnos de que el comodato fuera inatacable. Habíamos pasado horas transcribiendo el audio para que no hubiera dudas de lo que se decía. Habíamos calculado los tiempos del bloqueo de la tarjeta para maximizar el impacto. No había cabos sueltos. Esta noche Clara la costurera y Clara la madre desaparecían para dar paso a Clara la dueña, y la lección que estaba a punto de impartir valía más que todos los másters que le había pagado a mi hijo. El teléfono de Antonio vibró sobre la mesa, rompiendo el silencio de la cocina. Era un mensaje de texto de nuestro contacto dentro de la fiesta. Tal vez el señor Bermúdez, o quizás el guardia que, cumpliendo su palabra, nos confirmaba la entrega. Antonio miró la pantalla, leyó el mensaje, y luego me miró con una media sonrisa que no llegaba a ser alegre, pero sí definitiva. «El paquete está en la mesa principal», dijo, «y Jorge acaba de pedir el micrófono para el brindis. El escenario estaba listo.
Los actores estaban en posición, y el telón estaba a punto de subir para el acto final de su farsa. Respiré hondo, sintiendo cómo el aire llenaba mis pulmones de una fuerza nueva. Ya no había vuelta atrás. Las pistas estaban sembradas, las evidencias eran tangibles y la verdad estaba a punto de estallar. Me senté de nuevo, tomé un sorbo de té frío y esperé. Sabía que en cuestión de minutos el teléfono sonaría, y esa llamada no sería para pedirme que me quedara en la cocina. Sería el sonido de un mundo rompiéndose en pedazos, y por primera vez en 20 años, yo no correría a pegarlo con mi propio sacrificio. Regresamos a la calma de nuestra pequeña sala alquilada, un espacio que contrastaba radicalmente con la opulencia ruidosa que habíamos dejado atrás en el club, pero que en ese momento se sentía como el centro de mando de una operación militar de alta precisión. El reloj de pared marcaba las 19:05 y el silencio de la casa solo era interrumpido por el tic-tac rítmico que parecía contar los segundos que le quedaban a la vida de fantasía de mi hijo. No nos sentamos a llorar la humillación del cartel. Esa fase había terminado en el momento en que vi la foto. Ahora cada movimiento que hacíamos estaba cronometrado dentro de un esquema que habíamos diseñado durante semanas, un plan silencioso, que no admitía errores ni emociones desbordadas. Antonio se aflojó la corbata con una tranquilidad pasmosa, sacó su libreta de notas de cuero viejo y tachó la primera línea de nuestra lista de tareas. 18:00. Confirmación. Visual del desprecio. El cartel había sido la señal de activación, el código rojo que autorizaba el despliegue de toda nuestra artillería. La entrega de la caja a las 18:15 no fue un acto impulsivo de una madre despechada, sino una maniobra táctica calculada para explotar la mayor debilidad de Jorge, su insaciable curiosidad y su necesidad patológica de atención. Sabíamos que si hubiéramos intentado entrar a la fuerza, la seguridad nos habría sacado, y la narrativa habría sido: los padres locos arruinan la fiesta. En cambio, al retirarnos dignamente y dejar un objeto misterioso, cambiamos el foco. La caja, con su envoltorio negro y lazo rojo impecable, era un imán para los ojos en un salón lleno de gente aburrida, de la misma rutina de canapés y charlas superficiales. El guardia, instruido para entregarla durante el brindis, se convertía en nuestro agente infiltrado involuntario. Yo había calculado que la caja estaría ahora mismo en una mesa auxiliar, generando murmullos, preguntas y expectativas, madurando la tensión hasta el punto de ebullición perfecto para cuando Jorge decidiera abrirla. A las 19:00 en punto, pasamos a la fase de inteligencia humana, activando a nuestro único aliado dentro del perímetro enemigo. Antonio tomó su teléfono celular, un modelo sencillo que Jorge despreciaría, y redactó un mensaje de texto preciso para el señor Bermúdez, el socio mayoritario de la firma y el único hombre allí que valoraba la integridad sobre la apariencia. El mensaje era corto, quirúrgico y devastador en su simplicidad. Buenas noches, señor Bermúdez. Lamento no poder saludarlo en persona hoy. Cuando Jorge hable de sus inicios en el brindis, por favor pregúntele sobre el origen real del capital semilla. La respuesta está en la caja negra. Atentamente, Clara. No era una acusación directa. Era una invitación a indagar, una semilla de duda plantada en la mente de quien tenía el poder de destruir la carrera de mi hijo con una sola votación de la junta directiva. Sabíamos que Bermúdez leería el mensaje. Él siempre había sospechado de la ligereza financiera de Jorge, y en varias ocasiones me había comentado su admiración por mi prudencia en los viejos tiempos, aunque nunca supo la extensión real de mi sacrificio. La conexión entre Antonio y Bermúdez era tenue pero respetuosa. Se habían conocido brevemente en una firma de documentos hace un año, y Bermúdez, con su olfato de viejo lobo de mar, había intuido que Antonio era más que un simple acompañante. Al enviar ese texto, estábamos asegurándonos de que cuando la caja se abriera, no hubiera solo espectadores pasivos, sino un auditor dispuesto a fiscalizar el contenido. La trampa no solo requiere el cebo, sino también alguien dispuesto a cerrar la jaula, y Bermúdez era el cerrojo perfecto para esta prisión social. Mientras esperábamos la confirmación de lectura, el ambiente en nuestra cocina se volvió denso.
cargado de esa electricidad estática que precede a las tormentas eléctricas. Yo me movía por la habitación ordenando cosas que ya estaban ordenadas, alisando el mantel, recolocando los aleros, buscando en la rutina doméstica un ancla para no dejarme arrastrar por la ansiedad. ¿Y si Jorge decidía no abrir la caja? ¿Y si Valeri, con su intuición de serpiente, la hacía desaparecer antes del brindis? Antonio, percibiendo mi inquietud, me sirvió una copa de vino barato, un tinto de mesa que nos gustaba, y me recordó: la vanidad siempre comete el error de subestimar a su oponente. Él abrirá la caja porque cree que es un trofeo, Clara. No puede evitarlo. Su certeza era mi brújula. Él había visto a docenas de criminales caer por su propia arrogancia en los tribunales y conocía el perfil psicológico de mi hijo mejor que yo misma. A las 19:30, el teléfono de Antonio vibró una sola vez. Era la confirmación de Bermúdez, un simple emoji de ojo abierto y un entendido. Esa pequeña señal digital fue como el sonido de un martillo golpeando el estrado. El jurado estaba listo y atento. Ahora, la fiesta de Jorge ya no era una celebración. Era una sala de audiencias disfrazada de banquete, y él era el único que no sabía que estaba siendo juzgado. Me senté a la mesa y respiré hondo, visualizando la escena. Bermúdez, con su copa en la mano, observando a Jorge con una nueva lente de escrutinio, buscando las grietas en su armadura de diseñador. La red se estaba cerrando, y nosotros, los pobres exiliados, estábamos tirando de los hilos desde la oscuridad de nuestra cocina, invisibles pero omnipresentes, para mantener la calma y seguir con la normalidad de nuestra noche, o la nueva normalidad que estábamos construyendo. Decidimos cenar. Pedimos una pizza mediana de pepperoni a la pizzería del barrio, una elección deliberadamente prosaica que chocaba con el menú de 3 tiempos y $70 por plato que se servía en el club. Cuando la caja de cartón grasiento llegó a las 19:45, el olor a queso fundido y orégano llenó la cocina, un aroma reconfortante y real que borraba el perfume pretencioso del evento que nos había rechazado. Comimos con las manos, sin cubiertos de plata ni servilletas de lino, disfrutando de cada bocado con una extraña mezcla de apetito y adrenalina. «Esto sabe mejor que cualquier cosa que estén sirviendo allá», dijo Antonio, mordiendo una rebanada. Y yo supe que tenía razón. La libertad de no tener que fingir, de no tener que sonreír a gente que te desprecia, tenía un sabor delicioso. Pero la cena tranquila era solo la fachada. Debajo de la mesa, mi pierna no dejaba de moverse nerviosamente. A medida que el reloj se acercaba a las 20:00, el momento crítico de nuestra estrategia financiera, dejé el borde de la pizza en el plato y saqué mi teléfono celular. Era la hora de ejecutar el paso 4, el golpe económico que convertiría su fiesta en una pesadilla logística. Abrí la aplicación de mi banco, ingresando con mi huella digital, y la pantalla azul brilló iluminando mi rostro concentrado. Navegué hasta el apartado de tarjetas corporativas, gestión de adicionales, donde aparecía el nombre de Jorge con un límite de crédito mensual que yo había garantizado con mi patrimonio. Ver su nombre ahí, asociado a mi dinero, me provocó una punzada final de dolor, pero recordé el cartel en la entrada y el dolor se transformó en resolución. El saldo consumido este mes era obsceno, casi $11,000 en gastos varios, desde trajes hasta cenas en restaurantes que yo nunca pisaría. Pero lo importante no era lo que ya había gastado, sino lo que estaba a punto de intentar gastar. Sabía por la hoja de presupuesto que encontré en su oficina que el pago final del catering, unos $8,000, se procesaría al finalizar el servicio de la cena, es decir, alrededor de las 22:00, o tal vez intentarían una preautorización durante el brindis para asegurar los extras de alcohol. Seleccioné la tarjeta terminada en 9087, la famosa Black que él exhibía como símbolo de estatus, y mi dedo se detuvo sobre el botón rojo que decía «bloquear temporalmente». No era un cierre definitivo de cuenta, era algo más humillante, un bloqueo por sospecha de fraude que requería la verificación del titular principal, es decir, yo. «¿Estás segura?», preguntó la aplicación en una ventana emergente, una última barrera de conciencia digital. Miré a Antonio,
que asentía levemente mientras terminaba su vino. Pensé en los 20 años de costura, en el coche vendido, en la hipoteca traicionada. Sí, estoy segura, susurré. Y presioné confirmar. La pantalla cargó durante 2 segundos eternos, girando un círculo de espera, hasta que apareció el mensaje en verde. Tarjeta bloqueada exitosamente. Se rechazarán todas las transacciones futuras. Fue como cortar un cordón umbilical tóxico con tijeras virtuales. En ese instante, en algún lugar del sistema bancario mundial, Jorge dejó de ser un empresario solvente para convertirse en un moroso insolvente, y él seguía sonriendo en su fiesta, totalmente ajeno a que su plástico negro era ahora tan útil como un trozo de hielo en el desierto. Imaginé la secuencia que se desencadenaría. El jefe de camareros acercándose discretamente con la terminal de pago. La sonrisa confiada de Jorge al entregar la tarjeta sin mirar la cuenta. El pitido agudo del rechazo. El segundo intento. El sudor frío empezando a perlar su frente. «Debe ser un error del sistema», diría él, alzando la voz para cubrir su pánico. «Inténtelo de nuevo». Pero no funcionaría. Y entonces tendría que probar con otra tarjeta, quizás la personal, que yo sabía que estaba al límite por sus deudas de juego. El bloqueo no era solo una medida financiera, era una herramienta de exposición pública diseñada para desmantelar su imagen de proveedor exitoso frente a la élite que tanto veneraba. Sin mi aval, la carroza de Cenicienta volvía a ser una calabaza podrida en tiempo real. Para reforzar la trampa, a las 20:10 realicé una segunda maniobra digital, esta vez enviando un correo electrónico formal desde mi cuenta a la administración del edificio donde vivía Jorge. El asunto del correo era notificación de cese de responsabilidad de pagos. Adjunté una carta escaneada, firmada y sellada ante notario 3 días atrás, donde informaba que a partir de la fecha dejaba de hacerme cargo de las cuotas de mantenimiento y servicios del Penthouse 4B. Hasta ese momento, yo había pagado cada factura de luz, agua y conserjería para que mi hijo pudiera concentrarse en el negocio. Ahora la administración recibiría la alerta y, según el reglamento estricto del condominio de lujo, notificarían a la portería para restringir el acceso a servicios no esenciales. Era un ataque por flancos, fiesta arruinada y casa asediada. Recordé la visita al notario hace 3 días, una pieza clave en este rompecabezas de retribución. Había ido vestida con mi mejor traje sastre, el que usaba para las reuniones importantes de la empresa antes de que Jorge me relegara, y me senté frente al licenciado Méndez, un viejo amigo de Antonio. «Quiero revocar el comodato precario, licenciado», le dije con voz firme. Méndez revisó los papeles, ajustándose las gafas, y me confirmó lo que ya sabíamos. Al no haber contrato de alquiler ni pago de renta, Jorge era un ocupante por gracia del dueño. La ley estaba de mi lado de una manera absoluta. «Solo necesitas notificarle con 30 días», explicó Méndez. «Y si no sale, la fuerza pública lo saca». Esa certeza legal era el escudo que protegía mi corazón. No, estaba siendo cruel. Estaba ejerciendo mi derecho de propiedad. La carta de desalojo que estaba dentro de la caja no era una amenaza vacía. Era un documento con validez jurídica inmediata. Al abrirla frente a todos, Jorge no solo recibiría una mala noticia, sino que sería notificado oficialmente ante testigos. El plazo de 30 días empezaría a correr en el momento exacto en que sus ojos leyeran la primera línea. Habíamos convertido su fiesta de cumpleaños en un acto de notificación legal, ahorrándonos el costo del alguacil y asegurándonos de que no pudiera alegar ignorancia. La ironía de que recibiera su orden de desalojo envuelta en papel de regalo era un toque de justicia poética que Antonio había sugerido y que ahora me parecía brillantemente apropiado para alguien que vivía de las apariencias. Antonio, mientras recogía los platos de cartón de la pizza, me miró y dijo: «Ya no es tu hijo el que está allá, Clara. Es un extraño que ocupa el cuerpo de tu hijo. Recuérdalo cuando llame llorando». Asentí, agradecida por su claridad. A veces, la maternidad es una niebla que te impide ver los acantilados, y Antonio era el faro que me mantenía lejos del borde. Él había sido el arquitecto silencioso de todo esto, usando su conocimiento legal para blindarme
no para atacar por atacar, sino para protegerme de la ruina total a la que Jorge me estaba arrastrando. Su amor se manifestaba en cláusulas y estrategias, en protegerme de mi propia debilidad emocional. A las 20:20, colocamos el teléfono celular en el centro de la mesa de la cocina, como si fuera un tótem sagrado o una bomba desactivada. Subí el volumen del timbre al máximo y activé el altavoz por defecto. La pantalla negra reflejaba la luz de la lámpara del techo, inmóvil, silenciosa. Sabíamos que el brindis estaba programado para las 20:30. Faltaban 10 minutos. 10 minutos para que el guardia se acercara. 10 minutos para que Jorge tomara el micrófono. 10 minutos para que la caja se abriera. La tensión en la habitación era tan espesa que casi podía masticarse. Una mezcla de miedo, esperanza y una tristeza profunda y antigua. Me levanté para servirme un vaso de agua, mis manos temblando ligeramente por primera vez en toda la noche. No era duda, era la reacción fisiológica del cuerpo ante el inminente impacto. Imaginé el salón del club, las luces bajas, el murmullo expectante, Jorge sonriendo con esa sonrisa ensayada que había perfeccionado frente al espejo, levantando su copa de mousse de Smash cristal. ¿Y si no lo hace? Susurré. Más para mí que para Antonio. ¿Y si ignora la caja? Antonio negó con la cabeza sin levantar la vista de su libro. La abrirá. Necesita saber qué hay dentro. Necesita saber si le enviaste dinero o joyas. La codicia es predecible, Clara. Siempre. La espera se convirtió en una tortura psicológica propia. Cada minuto en el reloj digital cambiaba con una lentitud exasperante. 20:23, 20:24, 20:25. Empecé a repasar mentalmente el contenido de la caja una vez más, asegurándome de que no faltara nada. El título de propiedad, el estado de cuenta, el audio, la foto de Antonio. Todo estaba ahí. Era una autopsia completa de su mentira. Me pregunté si Valerie estaría a su lado, con su vestido de lentejuelas, susurrándole al oído que no abriera regalos de pobres, o si su propia avaricia la empujaría a ver qué habíamos mandado. Probablemente lo segundo. Valerie nunca dejaba pasar una oportunidad de obtener algo gratis. A las 20:28, el silencio de la casa se sintió ensordecedor. Podía escuchar el zumbido del refrigerador y el paso de un coche lejano en la calle. Estábamos en el ojo del huracán, en ese punto muerto, donde la presión barométrica cae antes de que el viento arranque los techos. Miré el teléfono fijamente, casi desafiándolo a sonar. Sabía que la llamada no sería inmediata. Primero vendría el shock, la lectura, el silencio en el salón, el intento de control de daños, y luego, solo cuando todo lo demás fallara, la llamada desesperada a mamá. Cerré los ojos un momento y dejé ir a la madre que cosía hasta las 4 de la mañana. Esa mujer ya no existía. Había muerto de 1000 cortes de ingratitud. En su lugar, nació una mujer de negocios que exigía un retorno de su inversión, o al menos, el cese de las pérdidas. «Es por su bien», me repetí, un mantra para calmar la culpa. Si no lo detengo ahora, terminará en la cárcel o muerto por deudas de juego. Esto es un rescate, no un asesinato. Pero en el fondo, sabía que se sentía como una ejecución. De repente, a las 20:32, el teléfono cobró vida. La pantalla se iluminó violentamente, vibrando contra la madera de la mesa con un zumbido agresivo que nos hizo saltar a los dos. El nombre, Hijo Jorge, parpadeaba en la pantalla, acompañado de una foto suya sonriendo que ahora parecía una máscara grotesca. Antonio y yo intercambiamos una mirada final. No hubo necesidad de palabras. El primer dominó había caído. La fiesta había terminado. Extendí la mano lentamente, no con prisa, sino con la deliberación de quien tiene todo el tiempo del mundo, y deslicé el dedo para contestar. Pero no dije nada, solo esperé, dejando que el silencio fuera mi primera respuesta. Deslicé el dedo sobre la pantalla táctil y acerqué el teléfono a mi oído, pero mantuve un silencio sepulcral, dejando que el caos del otro lado de la línea hablara por sí mismo antes de pronunciar una sola palabra. Lo primero que escuché no fue la voz de mi hijo, sino el zumbido inconfundible de una multitud confundida, el tintineo agresivo de copas que no se llenaban y, en primer plano, una respiración agitada y entrecortada que delataba un pánico visceral. «¡Mamá!».
¿Qué demonios está pasando con la tarjeta?, siseó Jorge, bajando la voz para no ser oído por los invitados cercanos, pero con esa intensidad venenosa de quien está acostumbrado a exigir y recibir inmediatamente. No había un «hola», ni una pregunta por nuestra salud, ni siquiera una mención a la humillación del cartel en la entrada. Su única preocupación era el flujo de crédito que acababa de ser cortado de raíz, amenazando con desmoronar su noche perfecta. Podía imaginarlo perfectamente, escondido en algún rincón del salón o en el pasillo de los baños, con la frente perlada de sudor frío, tratando de solucionar una catástrofe logística mientras forzaba una sonrisa para los fotógrafos que rondaban como buitres. «Buenas noches, Jorge. ¿Disfrutas de la fiesta?», respondí con una calma que contrastaba violentamente con su histeria. Una serenidad que sabía que lo desquiciaría aún más. Mi tono no era de burla, sino de una frialdad administrativa, la misma que usaría un gerente de banco al denegar un préstamo de alto riesgo a un cliente insolvente. Hubo una pausa al otro lado, un silencio cargado de incredulidad, como si su cerebro no pudiera procesar que la mujer sumisa que siempre corría a rescatarlo ahora le preguntaba por el clima mientras su barco se hundía. «¡Déjate de juegos!». La tarjeta Black fue rechazada frente al jefe. «De camareros. Necesitan una autorización inmediata por $8,200 para liberar el champán del brindis. Arréglalo ahora», ordenó, golpeando algo metálico, tal vez la pared o un lavabo, intentando imponer una autoridad que ya no poseía. La cifra, $8,200, resonó en la cocina. Era casi lo mismo que yo había gastado en reparar el techo de la casa vieja hace 10 años, una suma que él pretendía evaporar en burbujas en menos de una hora. «No hay nada que arreglar, hijo. La tarjeta está bloqueada por actividad sospechosa», expliqué, saboreando cada sílaba, sintiendo cómo el poder fluía de regreso a mis manos, esas mismas manos que él despreciaba por estar curtidas por el trabajo. El banco detectó gastos que no concuerdan con los ingresos reales de la empresa. Es un protocolo de seguridad estándar contra el fraude y contra el despilfarro. Escuché cómo tragaba saliva, el sonido seco de la realidad golpeando su garganta. Por primera vez en su vida adulta, el banco de mamá estaba cerrado y no había llave de repuesto escondida bajo el tapete. La desesperación se filtró en su voz, agrietando su fachada de hombre de negocios implacable. «Mamá, por favor, tengo al señor Bermúdez y a los inversores de Miami esperando. Si no pago ahora, van a detener el servicio. ¿Me vas a humillar frente a todos? ¿Eso es lo que quieres? ¿Arruinarme?». Su intento de manipulación emocional, que en el pasado me habría hecho correr a buscar la chequera, llorando de culpa, ahora rebotaba contra una armadura de indiferencia forjada a fuego lento. «Tú te arruinaste solo cuando decidiste que tus padres eran demasiado pobres para entrar por la puerta principal, Jorge», repliqué con suavidad, pero con la firmeza de una sentencia judicial. «Esa tarjeta es para emergencias empresariales, no para financiar tu ego. Si eres tan exitoso como le dices a tus socios, paga con tu propio dinero. Seguramente un CEO de tu calibre tiene $8,000 en su cuenta personal, ¿verdad?». Sabía la respuesta a esa pregunta retórica. Sabía que sus cuentas estaban en números rojos y que su liquidez era tan ficticia como su lealtad. El silencio al otro lado se volvió denso, pesado, la confirmación muda de que sin mi dinero, él no era más que un actor sin guión en medio del escenario. «No puedes hacerme esto», gritó, olvidando susurrar, y pude escuchar cómo alguien cerca de él le preguntaba si todo estaba bien. «Soy tu hijo. Te odio. Te juro que te vas a arrepentir de esto». La amenaza sonó vacía, infantil, el berrinche de un niño al que se le niega un juguete caro, no la advertencia de un hombre peligroso. «Ya me arrepentí, Jorge. Me arrepentí de financiar tu vanidad durante demasiado tiempo. Adiós». Corté la llamada sin esperar su réplica, dejando su furia atrapada en la red telefónica, inerte y distante. Colocó el celular sobre la mesa con suavidad, como quien deposita una flor en una tumba, y miré a Antonio. Él me devolvió la mirada con un respeto profundo, asintiendo lentamente. La primera batalla frontal había terminado,
y aunque mi corazón de madre sangraba un poco, mi mente de mujer libre estaba intacta. Habíamos ganado el primer asalto. El dinero se había detenido. Antonio tomó su teléfono, que acababa de vibrar con una nueva actualización desde el interior del club. Bermúdez dice que el jefe de camareros acaba de retirar las botellas de las mesas principales discretamente, leyó Antonio, pintando la escena en el aire de Mienteziozo. Nuestra cocina. Podía visualizarlo con claridad cinematográfica. Los camareros de guante blanco, con esa eficiencia invisible, deslizándose entre las mesas para retirar las cubiteras de plata antes de que se calentaran, susurrando excusas vagas a los invitados sedientos. El problema técnico con el pago se estaba convirtiendo en un problema social visible. Los platos vacíos se acumulaban, las copas permanecían secas y el murmullo de la sala cambiaba de tono, pasando de la celebración a la confusión y de la confusión a la sospecha. Ese era nuestro reverso intermediario, una victoria táctica que cambiaba la atmósfera del evento sin detonar aún la bomba principal. Jorge ya no era el anfitrión triunfante, ahora era el organizador incompetente que no podía garantizar ni siquiera el alcohol para su propia fiesta. La duda se instalaba en la mente de los socios. ¿Por qué se detiene el servicio? ¿Problemas de flujo de caja? ¿Desorganización? En el mundo de la alta sociedad, donde la percepción es realidad, un fallo logístico de esta magnitud es un pecado mortal. Jorge estaría sintiendo las miradas clavadas en su nuca como alfileres, cada segundo de retraso, erosionando la imagen de infalibilidad que tanto se había esforzado en construir. Estaba acorralado, sudando bajo su traje de 3 piezas, buscando desesperadamente una salida. Y entonces, en medio de su naufragio financiero, su mente se aferraría al único salvavidas que le quedaba a la vista, la caja negra. Antonio señaló el mensaje de texto. Jorge está subiendo al escenario. Parece agitado. Está mirando hacia la mesa de regalos. Mi hijo, en su lógica retorcida, habría llegado a la conclusión de que la caja que le envié debía contener la solución. Tal vez pensaba que, a pesar de mi negativa telefónica, mi instinto maternal me había obligado a enviarle un cheque de emergencia, o joyas familiares para empeñar, o las llaves de algún activo líquido. No podía concebir que yo le enviara algo que no fuera valor material. Su propia avaricia estaba a punto de empujarlo hacia la trampa final, convencido de que dentro de ese cartón negro estaba su redención económica. La dinámica había cambiado irreversiblemente. Hace una hora, él tenía el control total. Nos había prohibido la entrada y celebraba su gloria. Ahora, estaba financieramente impotente, públicamente cuestionado por el servicio fallido y desesperado por cualquier recurso. Nosotros, desde la distancia, controlábamos los tiempos, el dinero y la información. La pequeña victoria de bloquear la tarjeta no solo había salvado mi dinero, sino que había creado el vacío necesario para que el clímax tuviera lugar. Si el champán hubiera fluido, nadie prestaría atención al discurso ni a los regalos. Pero ahora, con la sed y la incomodidad dominando el ambiente, todos los ojos estarían fijos en él, esperando una explicación, un gesto, algo que salvara la noche. Él les daría un espectáculo, pero no el que esperaban. Imaginé a Valeri acercándose a él, susurrándole con urgencia, sus ojos escaneando la sala con nerviosismo. Ella, que había instigado el cartel de prohibición, ahora estaría presionándolo para que hiciera algo. La complicidad entre ellos se estaría resquebrajando bajo la presión de la vergüenza inminente. Sin dinero, el encanto de Jorge se desvanecía rápidamente ante los ojos de su esposa pragmática. Este reverso también servía para exponer la fragilidad de sus alianzas personales. Cuando el barco hace agua, las ratas empiezan a mirarse unas a otras con desconfianza. La soledad de Jorge en ese escenario iluminado sería absoluta, rodeado de gente pero sin un solo amigo real que le prestara la tarjeta de crédito para cubrir el desastre. Antonio se levantó y fue hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad como si pudiera ver a través de los muros del club. El animal herido es el más peligroso, pero también el más predecible, murmuró. Va a intentar usar el brindis para recuperar el control. Va a...
Usar la caja como un accesorio teatral para demostrar que todo está bien, que su familia lo adora y le envía tributos. Asentí, sintiendo una mezcla de lástima y justicia. Jorge iba a convertir su propia ejecución en un acto de variedades. La trampa era perfecta porque se basaba en su negativa a aceptar la realidad. Él creía que el mundo le debía cosas, y esa creencia lo cegaba ante el peligro evidente de abrir un paquete enviado por las personas que acababa de humillar. El reloj de la cocina marcó las 20:42. El mensaje de Bermúdez parpadeó de nuevo. «Tiene el micrófono. Ha pedido que le acerquen la caja. Dice que es una sorpresa especial de la fundadora». Mi corazón dio un vuelco. Él mismo se estaba poniendo la soga al cuello, invocando mi nombre, la fundadora, para validar su posición, sin saber que estaba invocando a su verdugo. La ironía era tan espesa que dolía. Jorge iba a usar mi regalo para intentar tapar el agujero financiero del catering, tal vez esperando encontrar un cheque que pudiera ondear frente al jefe de camareros para que reanudaran el servicio. La necesidad de dinero inmediato lo había dejado sin cautela. Me recosté en la silla, cerrando los ojos por un segundo, visualizando el momento. El silencio en el salón del club debía ser absoluto, una mezcla de curiosidad por el regalo y tensión por la falta de bebidas. Jorge, con su sonrisa de tiburón un poco torcida por el pánico, extendiendo la mano hacia el lazo rojo. El guardia entregándole el paquete, con esa deferencia profesional. Todo estaba alineado. La tarjeta rechazada había sido el golpe al hígado que le había quitado el aire. Ahora venía el gancho a la mandíbula que lo mandaría a la lona. Antonio puso su mano sobre mi hombro, un ancla de realidad en medio de mi visualización. «Ya no puedes detenerlo, Clara. Aunque quisieras», dijo suavemente. Tenía razón. La inercia de los eventos había tomado el control. Jorge tenía la mano sobre la tapa de la caja. Bermúdez estaba en primera fila, listo para hacer la pregunta letal sobre el capital semilla. El audio estaba listo para ser escaneado. La escritura de la casa esperaba ser leída. El reverso intermediario había cumplido su función. Había despojado a Jorge de su armadura financiera, dejándolo desnudo y vulnerable para el golpe final. Respiré hondo, exhalando el último vestigio de duda. «Que la abra», susurré. «Que la abra y vea quién paga realmente la fiesta». Antonio colocó su teléfono en el centro de la mesa, apoyado contra el servilletero de metal, y la pantalla cobró vida con una videollamada temblorosa pero nítida que el señor Bermúdez, nuestro aliado silencioso, había iniciado discretamente desde la primera fila. La imagen nos transportó instantáneamente desde nuestra cocina silenciosa al epicentro del desastre, el salón de baile del club de empresarios, donde la tensión era tan densa que parecía empañar la lente de la cámara. Jorge estaba de pie sobre el escenario, bajo un foco cenital que, en lugar de glorificarlo, resaltaba el sudor que brillaba en su frente y el temblor casi imperceptible de sus manos mientras aferraba el micrófono como si fuera su única tabla de salvación en un mar picado. Había intentado recuperar la compostura tras el rechazo de la tarjeta, forzando una sonrisa que parecía una mueca dolorosa, y anunció con una voz demasiado aguda que el pequeño inconveniente técnico se resolvería pronto, pero los ojos de los 200 invitados lo taladraban con un escepticismo gélido, sabiendo que en ese estrato social los inconvenientes técnicos suelen ser eufemismos para la quiebra. Pero antes de continuar con la cena, quiero compartir con ustedes un regalo muy especial que acaba de llegar, dijo Jorge, señalando hacia el guardia que subía los escalones del escenario con la caja negra en sus manos, tratando de desviar la atención del alcohol, que no llegaba hacia un momento emotivo que pudiera ablandar a la audiencia. «Mi madre, la fundadora original, me ha enviado esto. Estoy seguro de que es un símbolo de la continuidad y el legado que represento», añadió, mintiendo con esa facilidad patológica que había perfeccionado durante años, apostando su último resto de credibilidad a que el contenido de la caja validaría su estatus. La cámara del teléfono de Bermúdez hizo zoom ligeramente, permitiéndonos ver el lazo rojo brillante bajo las luces, un contraste vibrante con el traje oscuro de mi hijo, pareciendo más una advertencia de peligro que un adorno festivo. Antonio apretó mi mano con fuerza, ambos conteniendo la respiración,
sabiendo que Jorge estaba a punto de activar su propia guillotina pública. Jorge tomó la caja con una reverencia exagerada, colocándola sobre el podio de acrílico transparente, y deshizo el lazo con dedos torpes, ansioso por revelar el tesoro que, en su mente delirante, salvaría la noche y pagaría las facturas. La sala se sumió en un silencio expectante, roto solo por el sonido del cartón al abrirse y el crujido del papel de seda, amplificado por el micrófono cercano. Él metió la mano y, en lugar de sacar un cheque o un reloj de oro, extrajo el primer documento, el título de propiedad de la casa, con su inconfundible carpeta azul legal y los sellos oficiales del registro público, brillando bajo la luz. Su sonrisa se congeló en una rictus de confusión, sus ojos recorriendo rápidamente la nota amarilla adhesiva que habíamos pegado en el centro. Revocación de comodato. Tienes 30 días para desalojar. Pude ver incluso, a través de la pantalla pixelada, cómo el color drenaba de su rostro, dejándolo con una palidez cerosa, mientras su cerebro luchaba por procesar que su castillo acababa de convertirse en una calabaza con fecha de caducidad. Intentó ocultar el documento rápidamente, volviéndolo a meter en la caja, pero sus movimientos eran espasmódicos y torpes, y en su prisa dejó caer el segundo papel al suelo del escenario, el estado de cuenta bancario ampliado. El documento aterrizó boca arriba, y aunque la audiencia no podía leer la letra pequeña desde sus asientos, el formato de tabla financiera era inconfundible. Jorge se agachó para recogerlo, pero el señor Bermúdez, actuando con la precisión de un fiscal en un juicio capital, se levantó de su silla en la primera fila y subió los escalones con una autoridad tranquila pero implacable. «¿Necesitas ayuda, socio?», preguntó Bermúdez con una voz que resonó clara en el salón, acercándose al papel antes de que Jorge pudiera recuperarlo. La intervención fue tan rápida y natural que pareció un gesto de cortesía, pero todos sabíamos que era el golpe de gracia. Bermúdez recogió la hoja y ajustó sus gafas para leerla, convirtiéndose en el auditor público de la vergüenza de mi hijo. «¿Qué es esto, Jorge?», preguntó Bermúdez, acercándose al micrófono lo suficiente para que su voz se proyectara por los altavoces, convirtiendo una pregunta privada en un asunto de interés público. «Veo aquí una transferencia recurrente de $8.500, etiquetada como subsidio materno para hijo incapaz. ¿No nos dijiste en la última junta que tu capital provenía de tus exitosas inversiones en criptomonedas?» La pregunta flotó en el aire como una nube tóxica, cargada de una ironía devastadora. Un murmullo bajo recorrió el salón, el sonido de 200 personas reajustando su percepción de la realidad. La imagen del hombre hecho a sí mismo se desmoronaba en tiempo real, reemplazada por la del niño mimado que vive de la mesada de su madre y jubilada. Jorge balbuceó algo ininteligible, tratando de arrebatarle el papel, pero Bermúdez lo sostuvo firme, su mirada pasando de la hoja al rostro sudoroso de mi hijo, con una decepción que dolía más que la ira. Es un error contable, una broma de mal gusto de mi madre. Ya saben cómo son los viejos, pierden la cabeza», intentó excusarse Jorge, cometiendo el error fatal de insultarme frente a una sala llena de gente que valoraba la familia, cavando su tumba aún más profunda. Fue entonces cuando sacó el tercer objeto de la caja, casi por inercia, buscando algo que pudiera usar para defenderse, y lo que apareció fue el recorte de prensa enmarcado con la foto de Antonio, recibiendo su premio de magistratura. Jorge sostuvo el marco, mirando la imagen del jardinero, vestido con la toga de juez federal, y sus ojos se abrieron desmesuradamente al reconocer al hombre que había despreciado en la puerta. La nota adjunta, escrita con la caligrafía impecable de Antonio, era visible para él. «El jardinero revisó tus contratos. La auditoría empieza mañana». El terror puro cruzó sus facciones. Ya no era solo vergüenza social, era miedo legal, el pánico de saber que se había enfrentado a un enemigo con el poder de enviarlo a prisión por fraude administrativo. Bermúdez, viendo la foto sobre el podio, soltó una risa seca y miró a la audiencia. «Señores, parece que el pobre, al que se le prohibió la entrada, es el juez Antonio Valdés, una eminencia del derecho mercantil. Jorge,
Acabas de prohibirle la entrada al hombre que escribió la ley de sociedades que rige tu propia empresa. La revelación golpeó a la sala como una onda expansiva. Los invitados empezaron a ponerse de pie, indignados y fascinados a la vez, dándose cuenta de la magnitud del error estratégico y moral que estaban presenciando. Jorge retrocedió un paso, chocando contra el podio, totalmente acorralado por la verdad que lo rodeaba. La casa no era suya, el dinero no era suyo, y su inteligencia era inferior a la de las personas que había humillado. Pero todavía faltaba el golpe final, el que destruiría no su cartera, sino su alma pública. En el fondo de la caja brillaba el pendrive con el código QR impreso en una tarjeta grande. Jorge, en su estado de shock, no lo tocó, pero Bermúdez, implacable en su búsqueda de la verdad, tomó la tarjeta. «Hay un archivo de audio aquí», anunció, sacando su propio teléfono y escaneando el código frente a todos. «Quizás es un mensaje de felicitación que aclare todo». «Esto». Jorge intentó detenerlo, gritando: «¡No, espera!». Pero fue demasiado tarde. El sistema de sonido del salón, conectado por Bluetooth al teléfono de Bermúdez para la música ambiental, reprodujo el archivo con una claridad cristalina. La voz de Valery llenó el espacio, estridente y cruel. «Sácale el dinero a la vieja y luego la mandamos al asilo público. Ahí no molestará». Y luego la risa de Jorge, esa risa complaciente y cobarde que yo conocía también. «Paciencia, amor. La vieja es terca, pero ya casi suelta todo». El efecto fue inmediato y absoluto. El murmullo cesó de golpe, reemplazado por un silencio sepulcral, tan denso y pesado que parecía aplastar los pulmones. Era el sonido de la repulsión colectiva. Vi a través de la pantalla cómo Valery, que estaba de pie cerca de la mesa principal, se ponía lívida, su rostro pasando del rojo de la ira al blanco del terror, al verse expuesta como la Lady Macbeth de esta tragedia suburbana. Los invitados se giraron para mirarla, con expresiones de asco puro. En ese mundo de apariencias, la crueldad hacia los padres es un pecado que no se perdona, al menos no cuando se hace público de una manera tan vulgar. Jorge se quedó paralizado en el escenario, con la boca abierta, el sonido de su propia maldad rebotando en las paredes doradas del club, destruyendo cualquier posibilidad de redención. Fue en ese instante de parálisis total cuando ocurrió la imagen que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes y que yo vi, pixelada pero gloriosa en mi cocina. Un mesero, ajeno al drama moral y preocupado solo por la factura impaga, se acercó al escenario con una bandeja de copas de cristal para retirar el servicio. Jorge, al verlo, hizo un gesto brusco de desesperación, braceando como un ahogado, y golpeó la bandeja. Las copas volaron por el aire en cámara lenta, capturando la luz de los focos por una fracción de segundo antes de estrellarse contra el suelo de madera pulida. El estruendo de los cristales rotos rompió el hechizo del silencio, un sonido cacofónico que simbolizaba perfectamente la fragmentación de su vida. Crash, copas, reputación, futuro, familia, todo se hizo añicos en el mismo instante, esparciéndose en 1000 pedazos brillantes y cortantes a sus pies. «¡Se acabó!», gritó Bermúdez, su voz tronando sobre el sonido de los cristales rotos. «Jorge, estás despedido. La sociedad se disuelve por cláusula de conducta inmoral efectiva inmediatamente. Y quiero una auditoría forense de cada centavo que has tocado». Las palabras cayeron como martillazos. Despedido, disuelto, auditoría. La tríada de consecuencias laborales se materializó en segundos. Jorge miró a su socio, buscando clemencia, pero solo encontró la mirada de acero de un hombre que se sentía engañado. «Y, por cierto», añadió Bermúdez, señalando al jefe de camareros que esperaba con el rostro severo, «parece que tienes una cuenta de $8.000 pendiente y ninguna tarjeta válida. Sugiero que empieces a lavar platos, porque nadie aquí va a poner un centavo por ti». Valery, viendo el barco hundirse con una rapidez vertiginosa, tomó su decisión con la frialdad de una rata experimentada. En lugar de subir al escenario para consolar a su esposo, tomó su bolso de marca, se cubrió la cara con el cabello para evitar las miradas acusadoras y se dirigió hacia la salida de emergencia, a paso rápido, dejando a Jorge solo,
literal y metafóricamente, en medio de los escombros de su fiesta. La vi cruzar el fondo de la pantalla, del teléfono, una figura huidiza que abandonaba la escena del crimen, confirmando que su amor era tan condicional como el crédito de la tarjeta. Jorge la vio irse, extendiendo una mano débil hacia ella, pero ella no miró atrás. La soledad de mi hijo en ese escenario era absoluta, sin casa, sin trabajo, sin esposa, sin dinero y sin dignidad. La cámara de Bermúdez nos mostró un primer plano final de Jorge. Estaba de rodillas entre los cristales rotos, sosteniendo el título de propiedad de la casa, como si fuera una reliquia sagrada, con lágrimas de humillación corriendo por sus mejillas, mezclándose con el sudor. Los invitados empezaron a abandonar el salón en masa, dejando las mesas servidas y la comida intacta. Nadie queriendo ser asociado ni un minuto más con el paria social que sollozaba en el escenario. El ruido de las sillas arrastrándose y los pasos apresurados era el sonido de su exilio definitivo. Antonio, sentado a mi lado, suspiró profundamente y murmuró: «La justicia es un plato que se sirve frío, pero a veces se rompe toda la vajilla». El jefe de camareros, un hombre pragmático que había visto de todo, subió al escenario acompañado de 2 guardias de seguridad, los mismos que nos habían prohibido la entrada, y se plantó frente a Jorge. Pude escuchar, gracias a la proximidad del teléfono de Bermúdez, sus palabras exactas: «Señor, necesitamos una forma de pago válida ahora mismo, o tendremos que llamar a la policía por intento de fraude al consumo. Son $8,240. Jorge levantó la vista, los ojos rojos y perdidos, y buscó a alguien, a cualquiera, que lo salvara. Su mirada recorrió el salón vacío, buscando a Bermúdez, a sus amigos de póker, a Valeri, pero solo encontró el vacío. Y entonces miró directamente a la cámara del teléfono de Bermúdez, como si intuyera que yo estaba al otro lado, observando su caída. «Mamá», susurró, el audio captando el quiebre de su voz. Un sonido lastimero y roto que me apretó el corazón por un segundo. Un eco del niño que se raspaba las rodillas y corría a mis brazos. Pero entonces miré mis propias manos, las cicatrices de la aguja. Recordé el cartel en la entrada y la venta de mi coche. Ese niño ya no existía. El hombre que estaba allí era un extraño que había intentado destruirme. Mantuve la mirada en la pantalla, sin llorar, testificando el momento en que la realidad le pasaba la factura final. «No tengo dinero», confesó Jorge al camarero, bajando la cabeza, derrotado. «No tengo nada». Los guardias lo tomaron de los brazos, no con violencia, sino con la firmeza necesaria para escoltar a un alborotador indeseable. Lo levantaron de los cristales rotos, sacudiendo los fragmentos de sus pantalones de diseñador, que probablemente nunca terminaría de pagar. La imagen era de una simetría poética brutal. Había empezado la noche prohibiendo la entrada a los pobres, con guardias, y terminaba la noche siendo sacado por los mismos guardias, por ser, de hecho, el único pobre real en Fliemsfest, el edificio. Pobre de dinero, pobre de espíritu y pobre de amor. Bermúdez enfocó la cámara una última vez hacia el cartel de la entrada, que se veía a lo lejos, a través de las puertas abiertas del salón. Alguien lo había tirado al suelo en la confusión de la salida, y ahora estaba pisoteado, con la foto de Antonio y mía, manchada por las huellas de los zapatos de los invitados que huían. La prohibición había sido revocada por la fuerza de la verdad. «Misión cumplida, Clara», dijo Bermúdez, su voz suave entrando en nuestra cocina. «El salón está vacío. El espectáculo ha terminado». Antonio extendió la mano y finalizó la llamada. La pantalla se fue a negro, devolviéndonos a la penumbra tranquila de nuestra casa alquilada. El silencio que siguió no fue incómodo, fue un silencio de limpieza, como el aire puro después de una tormenta eléctrica violenta que ha barrido con todo el polvo y la suciedad acumulada durante años. No celebramos, no brindamos, simplemente nos quedamos allí, sentados, uno al lado del otro, sintiendo el peso inmenso de lo que acababa de ocurrir. Habíamos destruido la vida de mi hijo para salvar la nuestra, una amputación necesaria para evitar que la gangrena de su ingratitud nos consumiera a todos. Me levanté lentamente, sintiendo una fatiga profunda en los huesos.
pero también una ligereza que no había sentido en décadas. Las cadenas invisibles de la deuda y la obligación maternal se habían roto junto con esas copas de cristal. Fui hacia el fregadero y lavé los 2 platos de la pizza, secándolos con cuidado metódico. Mañana sería otro día. Mañana tendríamos que lidiar con los abogados, con el desalojo, con las lágrimas y las súplicas que seguramente vendrían. Pero esta noche, por primera vez, el miedo no estaba en mi lado de la cancha. Jorge estaba solo en la oscuridad que él mismo había creado, y yo finalmente podía apagar la luz de la cocina e irme a dormir sin deberle nada a nadie. El teléfono de Antonio volvió a vibrar con un último mensaje de texto, un epílogo digital a la catástrofe. Era una notificación automática del sistema de seguridad de la casa grande, la que Jorge ocupaba. Alarma desactivada. Puerta principal abierta. Valerie había ido a recoger sus cosas antes de que cambiáramos las cerraduras. La desbandada era total. Sonreí con tristeza. Apagué la última lámpara y tomé la mano de mi esposo. «Vamos a descansar, Antonio», dije. «Mañana tenemos una empresa que reconstruir y una vida que recuperar». Y mientras caminábamos hacia el dormitorio, supe que el cartel de «Prohibido el paso» ya no colgaba sobre mi dignidad, sino sobre la puerta de mi pasado. La mañana siguiente al desastre amaneció con una claridad insultante. Un sol radiante de otoño que inundaba nuestra cocina alquilada y hacía brillar las partículas de polvo suspendidas en el aire, como si el universo celebrara la purga de la noche anterior. Eran las 08:30 am y, por primera vez en años, no me desperté con la angustia de revisar si mi hijo necesitaba una transferencia de emergencia o si había cometido alguna imprudencia legal durante la madrugada. Preparé café en nuestra cafetera vieja, disfrutando del gorgoteo rítmico y del aroma amargo y honesto que llenaba el espacio, sintiendo una paz que solo conocen aquellos que han soltado un lastre inmenso en medio del océano. Antonio leía el periódico en la mesa, con esa tranquilidad de magistrado retirado, cuando el teléfono celular, que habíamos dejado cargando en la encimera, rompió el silencio con un timbre insistente. No necesité mirar la pantalla para saber quién era. El patrón de llamadas repetidas cada 2 minutos delataba la desesperación de Jorge, quien seguramente acababa de despertar a la realidad de su ruina. Contesté en el tercer tono, sin apresurarme, sosteniendo mi taza de café con una mano y el teléfono con la otra, estableciendo desde el primer segundo que mis tiempos ya no eran los suyos. «¿Hola?», dije con un tono neutro, desprovisto de la calidez maternal que él solía explotar, pero también libre de la ira que él esperaba encontrar. Al otro lado de la línea la voz de Jorge sonaba irreconocible, rota y pastosa, carente de la arrogancia impostada que había exhibido en el escenario del club hacía apenas 12 horas. «Mamá, no tengo a dónde ir», balbuceó, omitiendo los saludos, yendo directo a la súplica logística. «Valerie se fue anoche al hotel de su hermana y se llevó el auto deportivo. Estoy en la casa, pero no hay luz ni agua caliente. La administración cortó los servicios como dijiste en el correo. Tienes que ayudarme, por favor. Esto es inhumano». Su definición de inhumano siempre había sido curiosa. Para él, vivir sin lujos era una tortura, mientras que para mí, trabajar hasta sangrar había sido su estándar de normalidad. «No es inhumano, Jorge. Es la consecuencia administrativa de tus decisiones», respondí con la calma de quien lee un informe meteorológico, mirando hacia Antonio, quien asentía levemente para darme fuerza. «Tienes un techo sobre tu cabeza por exactamente 29 días más. El plazo de desalojo es improrrogable y la fecha está notariada. Te sugiero que uses la luz del día para empacar, porque no voy a reactivar el servicio eléctrico. Considera esto tu primera lección de gestión de recursos. Aprovecha el sol, porque es gratis». No hubo gritos por mi parte, ni sermones moralistas sobre su comportamiento en la fiesta. La pedagogía del dolor ya estaba en marcha, y no necesitaba mis palabras para ser efectiva. Escuché su respiración agitada, el sonido de un niño mimado que se da cuenta de que la pataleta ya no funciona, porque el público ha abandonado el teatro.
Hubo un silencio largo antes de que se atreviera a hacer la pregunta que realmente le importaba, la que revelaba que, a pesar de todo, su prioridad seguía siendo el dinero, y no la relación. ¿Y qué pasa con la mensualidad? Sé que estás enojada, pero tengo deudas de juego que vencerán el viernes. Si no pago los $8.500, esos tipos me van a lastimar. Mamá, es mi seguridad física. La mención de su seguridad física me provocó un leve estremecimiento, un residuo del instinto protector biológico. Pero recordé la grabación de voz donde él reía mientras su esposa planeaba enviarme a un asilo estatal. Ese recuerdo fue el antídoto perfecto contra mi debilidad. Ese dinero ya tiene un destino asignado, Jorge. No se va a quedar en mi cuenta, pero tampoco irá a la tuya, le informé, cortando de raíz cualquier esperanza de negociación. He ordenado al banco una transferencia automática y permanente de esos $8.500 al orfanato San Judas Tadeo, en el sur de la ciudad. Continué, detallando el destino de su antigua mesada, con precisión quirúrgica. Firmé el compromiso de donación esta mañana a primera hora digitalmente. A partir de hoy, el dinero que financiaba tus vicios servirá para alimentar y educar a 50 niños que no tienen a nadie, pero que, a diferencia de ti, saben valorar un plato de comida caliente. La ironía era deliberada. Estaba reemplazando a un hijo ingrato por 50 hijos adoptivos simbólicos. Pude sentir cómo la noticia lo golpeaba como un ladrillo. No solo le quitaba el dinero, sino que lo destinabas a una causa moralmente inatacable, impidiéndole siquiera quejarse sin parecer un monstruo. Los niños te lo agradecen, Jorge. Al fin y al cabo, es tu herencia la que los está salvando. Valeri me va a pedir el divorcio, soltó él de repente, cambiando de táctica, buscando lástima a través de su fracaso matrimonial. Me dijo que sin la casa y sin la posición en la empresa, yo no soy el hombre con el que se casó. Me llamó fracasado, mamá. Tu nuera me dejó por ser pobre. Su voz se quebró al final, una mezcla de dolor real y manipulación. No me sorprendió en absoluto. Valeri era una inversora de alto riesgo que se retiraba cuando las acciones caían. Ella nunca se casó contigo, hijo. Se casó con mi chequera, le dije con una franqueza brutal, pero necesaria. Ahora que la chequera está cerrada, el contrato se disolvió. Deberías agradecer que se haya ido ahora y no cuando estuvieras viejo y enfermo. Al menos ahora tienes la oportunidad de buscar a alguien que te quiera por lo que eres, aunque primero tendrás que descubrir quién eres sin mi dinero. Los días siguientes pasaron con una rapidez vertiginosa, marcados no por el drama, sino por la burocracia eficiente de la separación de vidas. El 15 de noviembre, fecha límite del desalojo, Antonio y yo nos presentamos en el edificio con el abogado para recibir las llaves. No hubo necesidad de llamar a la policía. Jorge, derrotado y pálido, había sacado sus últimas cajas la noche anterior. Entramos al penthouse que una vez fue el símbolo de nuestro éxito familiar y lo encontramos vacío, con las marcas de los cuadros retirados en las paredes y un eco frío que resonaba en el mármol. El lugar olía a cerrado y a fracaso. En la isla de la cocina, donde tantas veces me había despreciado, Jorge había dejado un juego de llaves solitario y una nota arrugada que decía simplemente «Perdón». No era suficiente para borrar el pasado, pero era un comienzo para su futuro, lejos de nosotros. Antonio recorrió las habitaciones con ojo crítico, evaluando daños y reparaciones necesarias para poner la propiedad en venta. «Podemos obtener un buen precio por esto, Clara», comentó, tocando una pared, «suficiente para asegurar nuestra vejez y quizás comprar esa pequeña casa en la costa de la que hablábamos». La idea de vender el trono de Jorge para financiar nuestra libertad era el cierre perfecto del círculo. Decidimos allí mismo que no volveríamos a habitar ese espacio contaminado por la vanidad. El dinero de la venta iría a un fideicomiso blindado para nuestra salud y viajes, asegurándonos de no ser nunca una carga para nadie, ni siquiera para nosotros mismos. La casa era solo ladrillos. El hogar lo llevábamos nosotros en nuestra dignidad recuperada. La empresa también sufrió una reestructuración inmediata. El señor Bermúdez, cumpliendo su palabra de la noche de la fiesta, asumió la dirección general interina
y me invitó a presidir la junta directiva, no como una figura decorativa, sino como la accionista mayoritaria, con voz y voto. Mi primera orden fue instaurar auditorías trimestrales obligatorias y eliminar todas las tarjetas de crédito corporativas para familiares. Jorge fue vetado de entrar al edificio corporativo por 5 años. Fue doloroso firmar esa orden, ver su nombre en la lista negra de seguridad, pero Antonio me recordó que un buen cirujano no tiembla al extirpar el tejido necrótico. La empresa empezó a recuperarse en semanas, liberada del peso muerto de los gastos superfluos y de la gestión incompetente de mi hijo. Con las reglas claras y los límites establecidos, nuestra rutina diaria se transformó radicalmente. Ya no había madrugadas de costura forzada ni angustias telefónicas. Empezamos a viajar, cumpliendo sueños postergados por décadas. Nuestra primera parada fue Italia, un viaje de 3 semanas que costó exactamente lo que Jorge gastaba en 2 meses de gastos de representación. Recuerdo estar sentada en una plaza de Florencia, tomando un helado con Antonio, mirando a los turistas y sintiendo el sol en la cara, y pensar en lo absurdo que había sido sacrificar esta felicidad para alimentar la insatisfacción crónica de mi hijo. El dinero, cuando se usa para vivir y no para aparentar, tiene un valor expansivo. Multiplica la alegría en lugar de la ansiedad. De Jorge supimos poco al principio. Se mudó a un apartamento estudio en un barrio periférico. Consiguió un trabajo administrativo de bajo nivel gracias a un antiguo contacto que le tuvo lástima, y empezó a pagar sus propias cuentas por primera vez a los 32 años. Bermúdez me contó que lo vio una vez en el metro, con traje barato y aspecto cansado, pero digno. No intervenimos. No le enviamos canastas de comida ni cheques anónimos. Dejamos que el mundo real lo educara, confiando en que la necesidad fuera mejor maestra que nuestra indulgencia. A veces, el mayor acto de amor es permitir que alguien toque fondo para que pueda encontrar suelo firme donde pisar. Un mes después de nuestro regreso de Europa, recibí una última llamada suya. Esta vez no pedía dinero. Solo quería avisarme que había conseguido pagar su primera factura de luz completa, sin ayuda. «Es difícil, mamá», me dijo, con una humildad nueva en la voz. «Nadie me aplaude por hacerlo». Sonreí al teléfono. Una sonrisa genuina. «Bienvenido a la vida adulta, Jorge. El aplauso es que no te corten la luz. Ese es el único premio real. Colgamos sin decir «te quiero», porque esas palabras habían perdido su significado por el abuso, pero con un respeto tácito que valía más. La relación estaba dañada, tal vez para siempre, pero al menos ahora era honesta, basada en la realidad y no en la explotación. Esa noche, antes de dormir, Antonio me preguntó si me arrepentía de la caja negra, de la humillación pública, de la dureza del proceso. Pensé en el cartel de «Prohibido el paso», en mis dedos pinchados, en la soledad de la cocina mientras ellos reían. Pensé en la mujer que soy ahora y en el hombre en el que Jorge se está convirtiendo a la fuerza. No había arrepentimiento. Había tristeza, sí, como la que deja una tormenta necesaria, pero no culpa. Le di un beso a mi esposo y apagué la luz, sintiéndome finalmente dueña de mi destino. La lección final quedó grabada en mi mente. Una frase que le dije a Jorge en esa última llamada y que resume todo nuestro viaje, desde la entrada del club hasta este silencio pacífico. Cuando él se quejó por enésima vez de lo duro que era vivir con un sueldo básico y sin lujos, le respondí con la certeza de quien ha visto ambos lados de la moneda. Ser pobre de dinero es temporal, hijo. Eso se arregla trabajando. Pero ser pobre de espíritu es para siempre, y esa factura la pagas tú solo cada vez que te mires al espejo.